reflexión crítica para la justicia y filosofía para la vida. Esto es Gatitos y Datitos. Yo soy Máximo Jaramillo, de Gatitos contra la Desigualdad. Y yo, Daniela Ayala, de The Flourishment. Y estás escuchando La Coyotera, radio comunitaria, en el 102.3 de FM. Comenzamos. Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidas a Gatitos y Datitos en este 16 de marzo del 2026, lunes, día de puente. Y antes de dar los saludos correspondientes, saludo a mi colega Dani Ayala, que nos acompaña aquí en el micrófono. Buenas tardes, noches a todas las personas que andamos por acá, escuchándonos ya sea en línea en la Coyotera radio.org o en el 102.3 de FM. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Día de Puente. Y saludos también a mi compañero Max Jaramillo. Muchas gracias, Dani, y pues aprovechamos justo para saludar a toda la comunidad de la Coyotera Radio Comunitaria, a Aide, que hace posible que esto suceda, y también a Mont Vargas, que está por acá en los controles, y les manda un saludo a todas y a todes. Y bueno, pues hoy hablaremos de oligarquía versus democracia. Digamos, yo ahí puse una pregunta para el día, una pregunta para el título del programa que decía obedecer a los ricos o limitar la riqueza. Y ahorita iremos a tal vez digo de una vez la pregunta del día y luego decimos dónde pueden participar. La pregunta del día que tenemos hoy con respecto a esta conversación que tendremos sobre la riqueza, la pregunta del día dice: ¿la riqueza extrema debería ser limitada? Y si sí, ¿cuál debería ser ese límite? Bueno, si quieren comunicarse, pueden hacerlo al teléfono 3331 69 26 86 o escribirnos al buzón comunitario en WhatsApp en el 33 14 20 21 07. Esperamos sus aportes, porque la verdad nos parece una pregunta que puede generar mucha polémica incluso. Ahorita diré algo sobre esta polémica, pero bueno, pues comencemos a hablar sobre este debate acerca de la oligarquía o la democracia. Y antes de pasar, incluso se me ocurría ahorita, antes de pasar a esta primera parte que tenemos siempre en este programa, conocida como El Mito, donde hablamos de qué nos dice distintas personas sobre las creencias respecto a nuestro tema, tal vez quería poner un piso en común muy rápido para que todas tengamos en la cabeza, en común, insisto, qué es oligarquía, porque sería muy triste que estemos hablando de oligarquía y democracia y no todas las personas estemos pensando bajo el mismo concepto de oligarquía. Entonces, si les parece, lo puedo decir muy rápidamente. Lo busqué ahorita en Wikipedia. Viva Wikipedia, por favor, donen a Wikipedia. Y lo que nos dice Wikipedia respecto a esto es: la oligarquía significa, bueno, que viene además tiene este derivado de oligos, que es poco, escaso, reducido, y arco, que significa mandar o ser el primero. Oligarquía significa entonces en la ciencia política una forma de gobierno en la que el poder supremo está en manos de pocas personas, generalmente de la misma clase social, y pues según las críticas actuales, en ese gobierno está en manos de una clase social específica, que es la clase social de los ricos. De hecho, en filosofía política siempre se hacía como esta gran distinción. Platón y Aristóteles la sostienen de pronto, que podía tener un extremo virtuoso y un extremo vicioso. Y entonces, la aristocracia, aunque ahorita nos suena mal, nos suena como que podría ser el vicio por sí misma, el aristócrata o el aristoi era el mejor en. Entonces ese era el gobierno de los mejores. Se seleccionaba un grupo de personas que consideraban, bajo sus criterios y estándares epocales, muy virtuosos, muy capaces, como con muy buen juicio y gran criterio, y esos eran los que estaban destinados al gobierno. A gobernar. La oligarquía sería el vicio, es decir, esos pocos, pero que no necesariamente reivindicaron todos los criterios de virtuosos, no necesariamente están pensando en el bien común. Entonces no eran precisamente los aristoi, no eran los mejores. Bueno, la oligarquía en este informe que publicó Oxfam, representada más bien por los ricos, y no por cualquier tipo de rico. No nos estamos refiriendo a lo que decía Samuel García de esas personas que tengan un sueldito de 50,000 pesos, que por favor díganos quién tiene un sueldito de 50,000, porque muy fácil de conseguir. Aparentemente este señor creía que era muy fácil, yo quisiera, pero pues no. Pero pues bueno, en el suelo común no estamos pensando ni siquiera en eso como riqueza, sino que vamos a hablar de milmillonarios, o sea, de riquezas que son casi incuantificables, casi inconcebibles, pero poco a poquito nos acercaremos para allá. Vamos a la sección de El Mito. El Mito.
Bueno, hay distintas personas que nos hablan de algunas narrativas sobre cómo no se ve a la riqueza como un problema en sí mismo, sino como un éxito. Traemos aquí algunas citas de personajes notables que nos han dicho que efectivamente no hay ningún problema con esto, y lo que voy a hacer primero es leer esta cita y luego voy a decir de quién es para que vayan imaginando. Es más, vamos haciendo un juego. Me encanta. Personas radioescuchas, personas que nos están acompañando en vivo. Juguemos a esto. Son dos personajes fundamentalmente. Los dos son ricos, pero están en el escenario mexicano. Estamos como en una adivina quién. Tu personaje tiene lentes, es hombre. Entonces, vamos intentando lo siguiente. Max o yo les leeremos una cita de estos personajes y ustedes intenten acompañarnos, ya sea en el buzón comunitario o en el teléfono en cabina o por mensajito en la página, para decirnos cuál rico mexicano creen que haya dicho eso. Empieza Max. Me encanta esta idea. Y bueno, empiezo la cita. Dice: está en nosotros salir adelante. Pretextos para no hacerlo hay muchos. Pueden tomarme como ejemplo y buscar su propia prosperidad o enojarse por el éxito de los demás. En otra ocasión, esta misma persona dijo: la desigualdad es inevitable, siempre habrá quienes lloren por la cuna de oro en la que nacieron algunos y quienes en cambio le propongan hacer un negocio a esta persona. Ese es el primer personaje. Vamos viendo, ese es el primer personaje. Voy a darle lectura al segundo personaje, es un rico mexicano, intentemos adivinar. Digan, el que narró Max es fulanito de las Juanas y el que narra Dani es... Menganito. Menganito de Florencia. Muy bien. Mi personaje dijo: ganar mucho más y vivir mejor, o trabajar menos y ganar menos. Creo que es mejor trabajar más y ganar más. Pero también dijo mi personaje: pienso que lo que sé, lo que he dicho varias veces, es que debe de trabajarse 3 días, 12 horas diarias. En 3 días para dar cabida a otras 3 personas que trabajen los otros 3 días y jubilarse a los 75 años, no a los 65 ni a los 70. Chambien, realmente dijo esta Él persona. Verdaderamente dijo chambien. Hay que chambear mucho. Y sí, efectivamente, bueno, nada más antes de pasar a otra cosa, les repetimos estas 2 citas de 2 personajes distintos. Nos encantaría que nos ayuden a adivinar de quiénes se tratan, y pues por favor pueden mandar otra vez su respuesta al teléfono de la Coyotera Radio Comunitaria o al buzón comunitario, o también en las redes sociales, en la página, en la transmisión, en la página de internet, y con gusto a rato veremos si le atinaron a la persona o no le atinaron. Miren, ya nos contesta Patricia Chavira, dice: hola gatitos y datitos, su personaje es Ricardo Salinas, el de Max. Wow. Miren, ella tiene pensamientos claros y decisivos. Pati, adivinaste, el personaje de Max es Ricardo Salinas. Y pues nada más, por si alguien no tiene claro o alguien nos está escuchando fuera de México, o cuando lo esté escuchando justo se trata de otro lugar que no es México, decirles que el personaje que adivinó ahorita Patricia Chavira, y que se acaba de ganar todo nuestro aprecio y admiración por hacerlo tan rápidamente, es un personaje mexicano. Hasta hace algunos años era el tercero más rico del país, dueño de distintas empresas que no nombraremos, pero que de alguna manera su negocio es vender caro utensilios electrodomésticos, muebles, digamos electrónicos, bienes de este tipo, y sobre todo venderlos a créditos muy 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 altos. Y además pues también se vieron beneficiados por la privatización de una anteriormente pública televisora que se hizo privada cuando llegó a las manos de esta persona. Pero bueno, a rato hablaremos más de nuestro personaje, y gracias, Patricia. Y por acá también nos mandó saludos Luis Marín, dice: hola, un abrazote enorme desde Colombia. Muy pertinente la acotación que hizo Max. Sí, porque al final de cuentas mucho de lo que estaremos hablando el día de hoy tiene que ver con especificidades mexicanas, pero son completamente repetibles, por ejemplo, para Colombia, al igual que México, otro de los países más desiguales de la región, y que además la región latinoamericana es de las regiones más desiguales en el mundo, y pues efectivamente son, digamos,
varios de estos procesos y problemáticas sociales que estaremos mencionando se repiten, como los decíamos, en distintos países. Bueno, entonces, decía... Sí, ya a ver, adivinaron. Dani, por favor. Patricia Chavira lo está haciendo increíble. Ella triunfó en esta bonita trivia. El personaje de Dani es Carlos Slim. Pues nada más para quienes no nos escuchan fuera de México, Carlos Slim es la persona más rica no solo de México, sino que la más rica de toda la región latinoamericana. Es la más rica de México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y un gran etcétera. Bueno, latinoamericana y del Caribe. Y además, pues Carlos Slim, también lo diremos al rato, se ha visto de alguna manera beneficiado por privatizaciones de empresas anteriormente públicas. También opera en mercados donde hay poca o nula competencia, y por último es heredero de una familia, dirían aquí, de renombre, que es rica desde hace siglos, pero a rato iremos a eso. Una familia de abolengo. Eso es lo que quería decir, efectivamente. Muy bien, pero Max, ¿por qué estamos citando a estos personajes? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de ellos? Bueno, lo que nos dicen los mitos, efectivamente, es que estas personas tienen este gran nivel de riqueza debido a que, estoy entrecomillando, algo han hecho bien. Y ese algo han hecho bien, bajo esta idea meritocrática, pues se supone que tienen méritos suficientes como para acumular y acaudalar el nivel de riqueza extrema que tienen. Y pues entre esos méritos muchas veces nos dicen que o son personas sumamente talentosas o son personas pues que se esfuerzan muchísimo. ¿Será? Y estas narrativas que al final de cuentas legitiman la riqueza tienen distintas, ¿cómo podríamos decirlo? Colorarios, tal vez. Uno de ellos que me gusta mucho mencionarlo es esta idea de que si la riqueza deriva del talento, del mérito y del esfuerzo, pues no debería haber ningún límite a la riqueza. La riqueza podría ser de una persona, por ejemplo, esa fortuna que acumule podría ser tan grande como su talento y su esfuerzo lo ameriten, y no habría ninguna razón para ponerle alguna limitante a esos niveles de riqueza. O el clásico mito, que también está muy ligado con la meritocracia, de se han esforzado mucho, trabajan un montón. Ellos sí se están partiendo el lomo. Y una se pregunta, ¿será? Y yo lo digo, sí, suena mi sarcasmo en la voz, me imagino. Porque las personas que trabajan en el campo, las mujeres que hacen dobles o triples jornadas, nos están diciendo a todas estas personas que no nos estamos esforzando, y esa es la razón de nuestra precariedad, porque me parece que eso necesariamente es incorrecto. Entonces hay que cuestionar ese mito. Se están esforzando muchísimo más que todos los demás por levantarse. Miren esto. En redes sociales pululan estos videos de hazlo bien, levántate a las 3 de la mañana, ponte agüita fría en la carita, ve a correr, ve al gimnasio, luego desayuna tal cosa, con tales productos, además, porque aprovechan para hacer N cantidad de corte comercial, ¿no? Y entonces trabaja tantas horas, pero luego date un break para el descanso, para reflexionar y el desarrollo personal. Hacer yoga. Vas a hacer, N cantidad de actividades adicionales, vas a tener 3 horas para leer, y tú dices, ¿qué clase de realidad es esta? O sea, ¿y cómo promueven que ese sea el ritmo de vida que tendríamos que llevar todas las personas para ser, digamos, ricos o acaudalados, cuando más bien al revés? Parecería que ese estilo de vida solo se sostiene gracias a que ya tienen unas condiciones de privilegio de las que están partiendo. Completamente. Y hacia allá iremos ahorita que hablemos justo de datitos y cuestionamientos al respecto. Tal vez el único mito, digamos, relacionado con esto que me gustaría decir, y que nos llegó incluso por las redes sociales cuando estábamos compartiendo la pregunta del día, que ahorita se las recordamos, era algo que decía más o menos así: no me parece mal que haya millonarios, el problema es cuántos pobres hay. No hablemos de límites, hablemos de distribución. Y a ver, creo que de alguna manera entiendo el espíritu de lo que nos están diciendo. Tal vez, aunque esta persona no lo dice, lo que yo señalaría es las múltiples veces en las cuales muchas personas señalan justo que la desigualdad no es un problema. El problema es la pobreza. Y entonces, cuando vemos que solo la pobreza es el problema y la desigualdad no es un problema, eso significa, por ende, digamos, que la riqueza no es un problema. Y esto es justo, insisto, un mito muy común, pero que ahorita estaremos tratando de problematizar en esta siguiente sección.
Y vamos a la sección de datitos y cuestionamientos. Vamos. Bueno, tal vez lo primero a decir es, yo tenía ahí un argumento muy importante que decir, que es más que tal vez un datito, es un argumento justo, que, a ver, México como tal no es un país pobre, aunque haya muchas personas que viven en pobreza. México es sobre todo un país desigual. Y esto es muy importante decirlo, porque si distribuyéramos de manera equitativa lo que se produce y se crea en términos de ingresos y de riqueza en el país, no habría ninguna persona en pobreza. Entonces, insisto, en realidad el país produce lo suficiente para que todas vivamos bien. El problema o el tema es cómo distribuimos eso que creamos y que producimos entre todas. Al respecto, vale la pena decir entonces que tal vez el argumento desde este lado es que la pobreza es un problema completamente relacionado con la desigualdad, y que de hecho la desigualdad la tenemos que ver desde un punto de vista de conflictos, y esos conflictos son conflictos de clase. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre que hablemos de que existen pobres, en realidad esos pobres, otra vez entrecomillado, personas en situación de pobreza, viven así porque, digamos, hay millones de personas que viven en pobreza porque hay pocas personas en México que acumulan millones, y como ahorita hablaremos, no acumulan millones solamente, acumulan miles de millones, o en el caso de la persona, del segundo personaje que adivinaron hace rato, acumulan miles de millones de pesos. Eso quiere decir billones de pesos, y ahorita trataremos de darle una magnitud real a ese tema. Pero entonces el punto es, nuestro argumento desde acá es que la pobreza en México existe porque existe la desigualdad, y no podemos acabar la pobreza mientras siga existiendo esta desigualdad tan grande, con millones de personas en pobreza y con pocas personas que acumulan millones. Que para poder tener esto como en un ejemplo que sea un poquito más cercano, porque bueno, el argumento que nos presenta Max es decir, no podríamos combatir la extrema riqueza o la pobreza, incluso si alguien lo quiere tomar como por el otro lado, sin asir el tema de la riqueza extrema. Y tendríamos también que discutir qué significa una riqueza extrema. Me parece que cuando ya estás hablando de billones, pues ahí hay algo problematiquillo. Suena extremo. Como que cuando alguien puede tomar un jet privado y hacer vuelos de 15 minutos y externalizar todo su CO2, ahí el dióxido de carbono para todas las personas, pero esa persona va a disfrutar sus 15 minutos en lugar de hacer un recorrido de 1 hora en auto, pues hay algo extraño, hay algo injusto ocurriendo. Pero el ejemplo que yo les quería dar viene de un informe que se llama Explotación y Opacidad. Tal vez lo habrán escuchado hace un año, más o menos, para febrero, fue publicado, y en él lo que nos están planteando es las desigualdades que hay en el rubro del café, el cultivo y la producción del café. Lo que tenemos es que el salario mensual del CEO de una de las cafeterías con más sucursales del mundo, está muy fancy, que la gente recurre mucho a ella, aunque en realidad, bueno, tendremos muchos asegúnes, ¿no? Es equivalente a, escúchenme bien, a los $10 millones al mes. Esto es aproximadamente 177.070.400 pesos al mes, ese CEO. Muy bien. Ahora, recuerden ese dato. El salario mensual de otro CEO que se dedica a productos derivados del café distribuidos en supermercado es de $1 millón al mes. Algo así como 17.708.700 pesos. Ahora sí, finalmente, un trabajador del cultivo del café gana $100.6 al mes. Es decir, en pesos mexicanos, más o menos 1,877 pesos al mes. Y si ustedes reconocen el salario mínimo, sí, esto está por debajo del mínimo, es extrema pobreza en indicadores. Un trabajador del campo tendría que laborar 7,000 años para ganar lo mismo que el primer empresario gana al mes. Y 700 años para ganar lo mismo que el segundo empresario gana, y discúlpenme por ser tan enfática, pero al mes. 700 años para ganar lo que alguien produce, bueno, no produce, lo que alguien ingresa al mes. Lo que alguien acumula al mes. Y de verdad me encanta justo como lo acaba de mencionar Dani, porque pues es algo que de alguna manera es indignante de muchas maneras. Y también la aclaración muy particular que dijo Dani ahorita,
puede parecer que es lo que produce este empresario, pero en realidad lo que diríamos es más bien lo que captura de la producción en el proceso productivo de la empresa. Para ponerle también datos a esta inmensa riqueza que decíamos hace rato de Carlos Slim, veamos. Hace rato mencionaba, Carlos Slim actualmente en 2025 tiene una riqueza acumulada de 107 mil millones de dólares. ¿Cuánto significa eso? Tal vez cuando lo decimos así no se alcanza a magnificar qué tan grande es esto. A mí me gusta cuando doy clases al respecto poner un pizarrón y en ese pizarrón poner todos los ceros que implica 107 mil millones de dólares. Vamos a pensarlo, bueno, ahorita lo vamos a pensar en distintas formas de entenderlo más fácilmente. Ahora, esos 107 mil millones de dólares, hay que decir, la riqueza de Carlos Slim en 2020, hace 5 años era de 52 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? En 5 años la riqueza de Carlos Slim creció en pesos, 1.100.000 millones de pesos. Sigue sonando mucho, ¿verdad? Vamos a pensarlo por año. Eso significa que Carlos Slim creció su riqueza por año en 220.000 millones de pesos, o 600 millones de pesos por día, o 25 millones de pesos por hora. Imagínense que yo estoy produciendo 25 millones de pesos por hora, o casi medio millón por minuto, o 7,000 pesos por segundo. Eso quiere decir que de que empecé a mencionar esto a que acabo de terminar de decirlo, Carlos Slim ya creó 500 millones de pesos. 500,000 pesos, medio millón de pesos, lo cual es una locura. Imagínense, justo como decía Dani hace rato, todo lo que tarda un trabajador promedio en crear esa riqueza de un salario mínimo, pues Carlos Slim lo hace cada segundo. Cada segundo que pasa, Carlos Slim está haciendo un salario mínimo y pues de esa manera acumula el nivel de riqueza que tiene. Y creo que todavía no nos vamos a corte porque acabamos de recibir una llamada que vamos a poner al aire. De verdad, muchas gracias por participar y dar sus llamadas. Muchas gracias, Ricardo Zavala, por participar. De verdad nos hace muy, muy felices a toda la equipa que puedas decirnos. Y por favor, aquí te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Una grosería, todo eso del gasto y de lo que tiene este señor. Nosotras coincidimos contigo. Se hace una falta de respeto a la gente, porque mucha gente está muriéndose de hambre y ese tipo tiene todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo. Sí, creo que lo estás diciendo muy bien. Nosotros no habíamos hablado justo cómo al final de cuentas nos mueve mucho este tema de que toda esta riqueza esté acumulada al mismo tiempo, pues que hay millones de personas muriéndose de hambre. ¿En qué cabeza caben? Se me hace muy bueno el programa que ustedes tienen, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad Ricardo. Apreciamos demasiado tu llamada y pues nos anima mucho. Tengo poco de escucharlos, ¿eh? Tenemos pocos capítulos todavía, episodios. Empezamos apenas hace 5 semanas. Pero aquí estaremos. Otra cosa quisiera que se tocara un poco, ¿no? Algo de cristianismo, algo de budismo. Bueno, pues lo apuntaremos para las siguientes transmisiones, entonces. Es importante para mí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, de verdad, por tu llamada y por tu aportación. Muy buenas tardes y buena suerte. Muchas gracias. Bonita tarde. Bonita tarde. Hasta luego. Y ahora sí, después de la llamada de Ricardo, nos vamos a corte. Sí, y tal vez solo mencionar antes de irnos a corte que pues la canción que vamos a escuchar en este momento es de Against Me, y Against Me es una banda punk de Florida que queremos mucho, toda la equipa de Gatitos y Gatitos, porque como muchas bandas de punk hablan de temas como la desigualdad, la guerra y el anarquismo, y además tienen canciones sobre las violencias que viven las personas trans. Esto no es tan común de repente en otras bandas punk. Entonces, si no las conocen, les recomendamos mucho que escuchen a Against Me, y les dejamos con esta canción que se llama White People for Peace. Muchas gracias. Haremos una pausa. No te vayas. Volveremos con más datitos y maullidos Para aterrizar en otros mundos posibles. Bienvenidas estamos de regreso a Gatitos y Datitos. Una disculpa, no me escuchaba. Hay veces que no escucho la voz de mi foro interno. Pero ya me escuché. Vamos a volver con esta parte que nos gusta mucho, que es la sección que se llama La Comunidad Habla,
por el momento. Hemos retrasado un poco el cambiarle el nombre a esa sección para que tenga algo que tenga que ver con maullidos, pero creo que funciona, la comunidad habla. Por acá, para la pregunta del día, que les repetimos la pregunta del día, bueno, que en realidad esta vez fue un bloque de 2 preguntas. Una disculpa. ¿La riqueza extrema debería ser limitada? Si alguien responde que sí, entonces, ¿cuál debería ser el límite? Ale Cisneros nos contesta en redes sociales: desde mi perspectiva, sí, es decir, sí debería ser limitada la riqueza, pues teniendo en cuenta que nuestro país, en promedio, un profesionista gana 25,000, 1,000,000 de pesos, es suficiente, aunque es imposible. Habrá que preguntarles a los economistas. Me gusta que diga de preguntarles a los economistas. Yo soy un economista, pero no me sentiría con la legitimidad para decir cuál debería ser el límite. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Vamos a leer otras de las opiniones que nos dieron en redes sociales. También les esperamos para que nos manden al buzón comunitario. De hecho, ahorita, tal vez de una vez, repito que el teléfono del buzón comunitario que nos pueden escribir por WhatsApp es 3314 30 2107, y también nos pueden hablar por teléfono al teléfono 33 31 69 26 86. Bueno, y pues ahí les escuchamos justo con la respuesta a esta pregunta que les hacíamos. Y miren, hay otras personas que se animaron incluso a darnos cifras específicas. Y ahí les van, vámonos. Y ahí les van, creo que, no sé si estoy ordenando correctamente de mayor a menor, pero algo así. Voy a intentarlo. La primera, les mandamos un saludo a... Bueno, el usuario en Instagram es Buerlix. Nos dice que 999 millones de dólares, para que vean que soy dadivosa. O sea, que ningún billonario estadounidense exista. Y bueno, incluso los billonarios mexicanos que hablábamos hace rato, en la lista de Forbes, en México hay de México hay 22 personas que integran esta lista, donde hablamos de personas que tienen más de 1,000 millones de dólares, y efectivamente la propuesta de nuestra colega es que nadie de ellos tenga más, digamos, nadie de ellos logre tener una cantidad de 1,000 millones de dólares. Esa es la que más grande nos dicen. Por ahí nuestro compañero Micro, a quien le mandamos un saludo, nos decía una cifra un poco más baja, de hecho muchas veces más baja. Nos decía que con 100 millones se arma. 100 millones de pesos. ¿Tú vivirías bien con 100 millones de pesos, Dani? Si tuvieras una riqueza de 100 millones de pesos, ¿ya con eso la harías? Ay, Dios santa. O sea, yo creo que con mucho menos. Yo creo que con la mitad ya estaría dándome por bien servida. Mira, y creo que quisiera enlazarlo con un comentario de otra usuaria que es Ciclo Pensante, que está citando a una filósofa de la India, si mal no recuerdo, Vandana Shiva. Dice que no saber cuándo parar de acumular debería tratarse como una enfermedad. Es decir, no saber cuándo detenerse en ese ciclo de la acumulación de riqueza, porque ya no lo necesitas. Me parece muy interesante lo que nos dice Ale, y le mandamos un saludo a Ale, que es del equipo de Otra Marea, responsables de un programa aquí en La Coyotera Radio Comunitaria. Creo que los pueden escuchar los miércoles a las 5, creo, si no me equivoco. Ahorita nos corregirán desde cabina. Pero bueno, les mandamos un saludo a Ale. Y sí, efectivamente, a ver, yo no soy psicólogo, pero tenemos psicólogas acá en cabina, y hay personas, digamos, hay nombres que se les da a esa enfermedad de acumular cuando se trata de otras cosas, ¿no? Cuando se trata de acumular cosas en la casa, por ejemplo, y comportamientos similares. Yo estoy de acuerdo con que a las 6, perdón, el programa Otra Marea es a las 6 los miércoles. Y bueno, efectivamente, el acumular tanta riqueza, yo estoy de acuerdo que debería ser tratado como una enfermedad. Y bueno, a ver, tenemos otras opiniones que nos decían. Por ejemplo, Ricardo Efren, a quien le mandamos también un saludo, nos decía en Instagram: pienso que 20,000 o 30,000 pesos mensuales, y también un límite en las empresas, donde una empresa, una vez que exceda ciertos límites, se distribuya mejor las ganancias, ¿no? Y no sé si nuestro compañero tiene alguna formación, pero justo algunas de las propuestas van, e incluso son muy bonachonas. Dirías que los límites son altitos, o sea, pero es como, si llegas a la línea del millón, ya basta, no acumules 1,000 millones. No te vayas al infinito y más allá si no eres Buzz Lightyear. Esto no es así.
Efectivamente, otra que nos decían por acá en términos interesantes, Carlos Pérez Villegas nos decía, la acumulación individual solo debe estar permitida hasta que puedan duplicar sus necesidades básicas. Lo demás debe fortalecer lo colectivo, y esta me gusta porque habla de las necesidades de las personas, y de repente cuando estamos en este debate sobre la riqueza, pues se pierde justo que haya algún tipo de relación con lo que realmente necesitamos. De repente ya no tiene ninguna relación. Y última que digo ahorita, a Antonio González Sandoval, creo, nos dice también en Instagram, en el Instagram de Gatitos contra la Desigualdad, dice, tal vez algo estadístico, 2 desviaciones estándar con base en la clase media tal vez, y tal vez no es muy claro este tema de las desviaciones estándar, digamos, es una medida que dependería en todo caso de el nivel de riqueza de la clase media, y esto también me parece interesante porque entonces estos límites que veríamos superiores a la riqueza de alguna manera estarían relacionados con el estándar de vida usual promedio de la población, y si toda la población mejorara su estándar de vida, pues de esa manera a lo mejor podríamos permitirle a los ricos tener un poco más de riqueza en sus acaudalada. Pero bueno, como ustedes pueden ver, hay muchas y distintas opiniones al respecto. No sé si, Dani, quieras tú pasar a alguna otra que quieras leer en particular. Creo que van muy orientadas como por esta misma intuición, es decir, no rebasar ciertos límites que cubran o solventen perfectamente las necesidades básicas. Parece ser que todas las personas por acá participando han tenido por bien las necesidades básicas, cosas que incluyen como vivienda, salud, alimentación, transporte y recreación. Yo diría que educación tendría que ser una de esas necesidades básicas que bien pudiéramos solventar. Estaría increíble que pudiéramos también poner un poco de nuestro dinero sin sentir que nos están quitando algo muy valioso, porque nos resta capacidades como para sostener la existencia en cuerpito. Sí, tal vez lo último que diría al respecto es, para pasar a nuestra otra sección, digamos, donde cuestionamos de alguna forma las causas que están detrás de este problema, diría un último dato, sobre todo con nuestro multimillonario más exitoso del país, Carlos Slim, que nos decía, este dato dice, Carlos Slim podría gastar 150, es que me da muchísima risa, podría gastar 150,000 millones de pesos al día, 150,000 millones de pesos al día por 20 años, y aún así le sobraría mucho dinero al pasar esos 20 años, que ahorita el señor creo que tiene 84 años, significa que cuando tenga 104 años todavía le sobraría dinero a pesar de haber gastado 150,000 millones de pesos al día. No sé si el señor va a llegar a esa edad, no sé si alguien en su cabeza realmente pueda gastar tanto dinero todos los días. ¿Tú en qué gastarías 150,000 millones de pesos mañana, Dani? Así, solo puedes gastarlo mañana, un concurso de reality show, y te lo tienes que gastar en algo. Ay. 150,000 millones de pesos. Sí, la verdad es que no hay cabeza que se le ocurra de verdad cómo haya una manera de gastarse tanto dinero en tan poco tiempo. La añoranza de mi corazón es una casita, o sea, pero con eso no es una casita, o sea. Te compraste una colonia entera, te compraste todo Guadalajara, todo, no sé, alguna colonia del país, toda la estancia. Nada, no, o sea, es que es impensable, no, me parece una cantidad brutal y es absurda que alguien la esté acumulando, que por cierto, Max, enlazado a eso, hay personas que también en los comentarios o en las participaciones nos dijeron, pero ¿por qué hablaríamos de limitar la riqueza? Es decir, ¿por qué es mala la riqueza extrema en estos niveles que nos resultan casi inimaginables y que ni siquiera sé cómo operar como para poder gastarme tanta cosa? ¿Qué tiene que ver esta riqueza extrema con la oligarquía, Max? Bueno, no lo dijimos, pero estamos hablando de esto justo por el informe de Oxfam México, a quienes les mandamos un saludo muy grato. Incluso a mí me tocó trabajar ahí y queremos mucho a esta institución. Y lo que nos dicen ellos en Oligarquía o Democracia es que efectivamente el problema de esta oligarquía, el problema de esta acumulación extrema de riqueza, es que dicha acumulación equivale a una acumulación también extrema de
poder, y ese poder puede lograr poner desafíos o obstáculos a las democracias. Entonces el problema justo con la existencia de estas oligarquías es que en realidad ponen dudas si vivimos en una democracia o no vivimos en una democracia. En realidad, ¿a quién obedece el gobierno? ¿Obedece a las personas comunes y corrientes como ustedes y yo, o obedece a las personas que acumulan, ya decíamos hace rato, $1 billón y que pues pueden tener línea directa con los gobiernos e incluso, hay que decirlo, pueden tener opiniones, pueden ser positivas o negativas sobre algunas políticas públicas? Justo en los eventos de la semana pasada donde presentaban el informe de Oxfam México en Guadalajara, lo que decíamos es, esta persona, Carlos Slim, tuvo opiniones sobre la reforma de 40 horas donde hacía algunas críticas al respecto. ¿Qué? ¿Quieres decir que Carlos Slim tiene la culpa parcial de que no nos hayan dado 2 días de descanso constitucionales y solo nos dieran 1? Pues al menos tuvo una voz mucho más potente para hacer valer sus ideas, las ideas que Dani decía hace rato, trabajar 12 horas, 3 días a la semana hasta los 75 años, tuvo mucho mayor foro y potencia y probablemente puertas para hacer llegar esa opinión. Y pues sí, al final de cuentas hay muchas de las políticas públicas que podrían beneficiar a la mayoría, pero como digamos perjudicarían a las personas más ricas, ellas tratan de obstaculizarlo, y justo eso es lo que Oxfam, incluso desde hace muchos años, ha señalado, que entonces la acumulación extrema de riqueza pone pone desafíos y obstaculiza la democracia. Yo diría que la enferma, la pone a languidecer, nos la pone virulenta y en cama, porque no tenemos, o sea, nos sobran ejemplos para aventar así al cielo, y van a seguir cayendo más ejemplos, pero por ejemplo la crisis de vivienda tiene mucho que ver con inversionistas que tienen una capacidad brutal económica que nos pasan como arrolladora, y no importa que toda una colonia diga no queremos un edificio de 22 pisos con penthouse muy lujoso, porque nadie lo va a habitar, no está en la lógica de nuestra colonia, no está en la lógica del barrio que sí es barrio, no esta pizzería de barrio o inserte usted negocio el que usted guste, y cuando ya le ponen el apellido de barrio, comience usted a sospechar que eso ya no es de barrio, porque alguien que es de barrio sabe que no necesita anunciarse. Bueno, pues esas inversiones también configuran cómo se está construyendo la ciudad, quién puede vivir en dónde y quiénes ya no son bienvenidas en esos espacios. Entonces, enferma la democracia y enferma nuestras instituciones la riqueza extrema. Sí, y tal vez para salirnos un poquito del caso mexicano y por un minuto poner ejemplos en otros lugares, el ejemplo más claro y donde se está haciendo una crítica muy potente contra las oligarquías es en Estados Unidos, porque justo ahí ya no hay ninguna diferencia entre las élites económicas y las élites políticas. Una persona de las élites económicas, Donald Trump, es parte ahora del gobierno, es el presidente del país y ha dado entrada a diversos empresarios que no fueron elegidos, por ejemplo, cuando tenía completamente cerca y como asesor a Elon Musk, y nadie eligió a Elon Musk para ser asesor de las políticas públicas que se desarrollaban en Estados Unidos. Esto allá justo se ha criticado como una oligarquía, y por ejemplo, para que vean cómo es ese maridaje entre élite política y económica, tan solo para la campaña de Donald Trump, Elon Musk donó $250,000. Entonces, en realidad le termina. El problema de esa riqueza es que esa riqueza puede utilizarse para ganar elecciones, y entonces puede utilizarse para darle la vuelta a estas problemáticas sobre lo que quisiéramos que llegaran las democracias. Última cosa que digo muy rápido es que dentro de esas decisiones en las cuales los oligarcas gobiernan para los ricos, es justo que en Estados Unidos, en el primer periodo de Donald Trump, este presidente le disminuyó los impuestos a las empresas y a los más ricos, otra vez no en favor de la sociedad, sino en favor de la élite económica de la que son parte.
reproducir el esquema para enriquecer a los ricos y mantener en precariedad a los que ya estábamos en situaciones de precariedad. ¿Las reconozcamos o no? Yo diría que nos conviene más reconocerlas, porque entonces podemos abogar por nuestros derechos y condiciones. Pero siempre llegando a esta parte del programa, ustedes saben que vamos a preguntarnos cómo salir de esta trinchera, cómo florecer en tiempos de extrema riqueza acumulada en la cabeza de unos cuantos. Y bueno, justo traemos un poquito de explicación más a profundidad del tema del limitarianismo, que Dani nos lo va a contar en un momento. Gran diversión, porque hoy voy a platicarles de una filósofa que se llama Ingrid Roivens, pero que irritó a medio mundo cuando publicó su texto, porque ella trabaja en Países Bajos, en universitaria. Se puso a investigar y a enseñar en un departamento de filosofía, pero esperen, específicamente en ética, filosofía política y justicia social. Por eso viene a tono acá. Lo que nos propone es el limitarianismo. El texto está en inglés, pero la traducción que le han dado es entre limitarismo o limitarianismo. ¿Y qué significa el limitarianismo, Dani? Quiere decir que ella misma se hizo esa pregunta de cuánto sería demasiado, cuándo ya podríamos hablar de extrema riqueza y hay que ponerles un tope a los mil millonarios, a los millonarios en general. Y lo que va a decir es, bueno, ya tenemos intuiciones éticas, las estaban presentando en los comentarios. A mí me da mucho gusto ver que la filosofía vive en nuestras mentes. Pero es una cosa lo que tiene que ver con las necesidades básicas y otra cosa que tiene que ver con bajarles la manita para que no metan en la palanca de la toma de decisiones ellos y sus herederos y herederas. Normalmente son herederos de las empresas. Aquí sí hay una variable de género. La riqueza no tiene rostro de mujer aparentemente. De la lista de Forbes, por cierto, Max, ¿recuerdas cuántas eran mujeres? Creo que personas? Una o dos, pero lo tengo por acá. Ahorita en un segundo se los confirmo. Pero efectivamente, básicamente la lista en México se caracteriza por mayoritariamente ser hombres. Y el limitarianismo nos va a proponer que, por un lado, es eso, ¿no? Las necesidades. Por otro, restarles la capacidad de captura política. ¿Qué es captura política? Básicamente, que hagan que nuestra voz y nuestro voto dejen de contar porque los pesos están sonando en las oficinas de gobierno y están cambiando planes, leyes, reformas, modificaciones, reglamentos, todo a gusto y a modo. Bueno, cuando puedan hacer eso, ese es un momento clave para limitarles, restringirles la capacidad de acumulación. Pero hay otro límite que nos da nuestro territorio y es que la tierra no se va reparando al mismo tiempo en el que la están explotando y extrayéndole los recursos. Entonces, otro de los límites tiene que ver con no degradar los ecosistemas porque de ellos depende no solo la comunidad humana que habita la biosfera, sino que depende prácticamente cualquier ecosistema. Y nos los estamos degradando por como que esa voracidad de acumular sin fin. Sí, nada más para dar el dato exacto, ahorita que ya lo buscamos, son 3 mujeres dentro de la lista de 22 multimillonarios las que integran digamos que superan este nivel de $1,000 millones de riqueza, y hay que decirlo, tanto ellas como el resto de sus colegas hombres, pues en realidad todas y todos son herederos de una dinastía de riqueza que supera pues la misma edad que tienen ellas. Y efectivamente de esto que nos estaba mencionando Dani sobre el limitarianismo es que estamos haciendo esta pregunta que les compartimos sobre dónde deberíamos de poner el límite, y estos límites que nos mencionan hace un momento, límites éticos o límites políticos que deberíamos de tener para la riqueza, pues es algo que realmente deberíamos de estar debatiendo ya, porque además de repente podemos poner límites muy grandes. Por ejemplo, hace rato alguien que nos decía en las participaciones $1,000 millones. Puede decir uno, ay, $1,000 millones es muchísimo, pero Carlos Slim multiplica 100 veces ese límite. O sea, de verdad, poner un límite tan alto o tan bajo como sea es muy importante, porque hay muchas personas que superan este límite de una manera descomunal y no tiene ningún sentido que tengan acumuladas en sus manos esas riquezas. Tapo, pero si conectamos filosofía con ciencias sociales, por favor, entonces, Max, cuéntanos, ¿qué propuestas? Es decir, ¿qué hacemos cuando les estamos diciendo, ya hasta aquí está el tope?
vénganos tu reino. ¿Qué pasa con ese excedente, esa riqueza que quedó ahí desbordada? Tal vez diría 2 puntos sobre las políticas públicas que podemos poner a cabo en estos últimos minutos que nos quedan. El primero es vencer estas narrativas de que nadie puede tocar esta riqueza y que esta riqueza la deben a sí mismos, porque como van a ver, este tema ahorita puede parecer muy tranquilo y muy sencillo, pero ahorita estaba recordando que cuando saqué un artículo que salió en el Universal que se llamaba Limitar la riqueza, una urgencia social, en enero del año pasado, en Twitter solamente recibió 770 respuestas y como se podrá imaginar, la mayoría de esas respuestas iban más bien como ofensas para poner, digamos, por qué transgredir el límite de las personas y el éxito de las personas y por qué querer, digamos, poner límites a eso. Le estás poniendo tope al talento del empresario. Exactamente. Y sí, pues la verdad que hemos ponerle tope al esfuerzo, a las 24 horas de Carlos Slim y de los 22 multimillonarios que forman parte de ahí. Pero miren, una propuesta muy clara, muy contundente, muy específica, que ahora yo quiero que adivinen de qué país viene esta propuesta. En algún momento, en un país que ustedes podrán pensar muy socialista, muy comunista, dijeron, por encima de este nivel de riqueza no podemos pasar. Nadie puede pasar por encima de, por ejemplo, $1,000 millones, como decíamos hace un momento, y quien pase por encima de ese nivel de riqueza va a recibir un impuesto del 95-92% sobre lo que supere eso. Suena muy comunista, ¿verdad? ¿De qué país creen que estamos hablando? ¿Países Bajos? ¿Es alguno de los Países Bajos acaso? No, tampoco es la China comunista, no es Cuba ni es Venezuela. Estamos hablando de Estados Unidos en el contexto de el post-Segunda Guerra Mundial. Y sí, aunque esto suene como algo muy socialista, es algo que se veía como legítimo y real en países tan capitalistas como Estados Unidos, que entendían que lo que superaba esa riqueza pues tenía que ser repartido de alguna manera entre todas las personas. Aquí en los comentarios del chat de lacoyotera.org nos están diciendo, Ari comenta, 1 hora no es suficiente. Nuestra sensación a veces es la misma, porque vamos llegando al final como con estos aterrizajes, pero son aterrizajes forzados, compañeras, compañeros. Sí, yo creo que tal vez podríamos dedicar un programa en especial para hablar de las formas en que podríamos limitar esta riqueza, porque ya no nos va a dar más tiempo para hacerlo en este momento. Me encanta, creo que eso será lo más prudente. Nosotros vamos a limitarnos en la participación el día de hoy, porque estamos próximos al corte. Nos gustaría mucho agradecer nuevamente a La Coyotera Radio Comunitaria y a todas las personas que nos están escuchando en vivo, a las personas que nos escucharán eventualmente en la retransmisión. Agradezco a Max Jaramillo. Muchas gracias, Dani Ayala, aquí por estar con nosotras. Agradecemos también a todo el equipo de la Coyotera Radio Comunitaria, a Aide Navarro por estar detrás de este gran proyecto, a Mon Vargas en controles y pues en general a toda la comunidad de los programas que siguen, las personas radioescuchas que siguen, tanto gatitos y gatitos como a toda la Coyotera Radio Comunitaria. Y no olviden estarnos siguiendo en vivo en el 102.3 FM en la radio en Guadalajara, Jalisco, y también por internet en lacoyoteraradio.org. Muchas gracias por escucharnos por acá. Síganos y nos encanta recibir sus comentarios. Si están pendientes en redes sociales, podrán participar también en las preguntas del día. Muchas gracias por estar aquí y pues nos escuchamos la siguiente semana, como siempre los lunes a las 7 de la noche. Bonita noche. Esto fue Gatitos y Datitos. Recuerda que un mundo más justo es el jardín donde todas las personas podemos florecer. Las desigualdades persisten, pero nosotras seguimos listas para analizarlas y cuestionarlas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos cada lunes a las 7 de la noche. En La Coyotera, Radio Comunitaria, en el 102.3 de FM.